tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por invitarme a participar en la clausura de un acto como este que plantea de nuevo una oportunidad para un debate que es necesario, fundamental, en un momento como el actual en Europa. Yo lo que quiero decir es que España apuesta por Europa, ha apostado siempre. Y esto es fundamental en un momento como el actual, donde algunas voces cuestionan el proceso de construcción. Lideramos el crecimiento, somos la cuarta economía de la Unión Europea, por tanto, los cuartos que más aportamos en recursos, y es cierto que también recibimos muchísimo, luego hablaremos de todo lo que recibimos, pero también es verdad que a medida que vayamos creciendo, esa compensación, ese saldo neto que decimos nosotros, irá lógicamente bajando, y eso será porque lo habremos estado haciendo bien, no tiene por qué ser necesariamente una mala noticia. Pero dentro de este diálogo que habéis planteado, a mí me gustaría reflexionar brevemente acerca de cómo se ha diseñado la construcción europea a través de los fondos europeos, cómo los diferentes instrumentos de financiación se han puesto al servicio del proyecto de integración política europea, que al fin y al cabo es la finalidad última, algo en lo que todos estamos imbuidos. Y quiero partir, en primer lugar, de aquella reunión que tuvieron allá por el año 88 Coll y González y que dio lugar a la creación del Fondo de Cohesión. Existía ya el FEDER y el Fondo Social Europeo, el que financiaba fundamentalmente las infraestructuras y el que financiaba la atención a la formación, al empleo, después también a los más desfavorecidos, pero tenía muy claro una cosa, en que en aquel momento en que ya se había unido Grecia, se unía Portugal, se unía España, y es que el mercado interior por sí solo podía generar crecimiento, pero solo a los más fuertes, dejando detrás a las zonas más desfavorecidas, a las regiones menos desfavorecidas. Por eso había que poner en marcha una política de cohesión aún más fuerte que la que existía con los fondos de cohesión, que iban destinados a aquellos países que tenían un nivel de renta inferior al 90% de la renta media per cápita de la Unión Europea. Por tanto, cuando hablamos de política de cohesión, cuando hablamos de fondos europeos, a mí siempre me gusta recordar que no es solo solidaridad, es algo intrínseco al propio funcionamiento del mercado común. El mercado único permite optimizar todo su funcionamiento a través de la política de cohesión, pues por todos los bienes y servicios que pone a disposición de los ciudadanos europeos, pero por otra parte, la política de cohesión es necesaria para que el mercado único no genere tantas desigualdades. Y España ha sido una gran receptora de fondos europeos, sin duda, los ha utilizado, los ha gestionado bien. Somos un ejemplo de ello, hemos formado a muchos funcionarios, yo misma he tenido la ocasión de hacerlo, de países del este, y hemos también tenido la oportunidad de pasar de un 72% de la renta per cápita media de la Unión Europea en el año 86 a más del 92% en estos momentos, con los problemas que tuvo primero la gran recesión y después la crisis del COVID, pero hemos seguido aprovechándolo y yo creo que de verdad los fondos se han utilizado y se han utilizado bien, y por tanto me encargo de repetir por titulares que a veces se dan y se cuentan mal. España nunca ha perdido dinero en la política de cohesión, jamás. En ningún periodo de programación España nunca jamás ha perdido dinero. Siempre hemos estado obteniendo más allá del 99%. Si ha habido algún problema ha sido por cuestiones meramente técnicas, de interpretaciones normativas, pero la gestión que se ha hecho de verdad que ha sido adecuada. No hago referencia cuando estaba yo, hago referencia para nada, por favor, hago referencia desde que entramos en el año 86 hasta estos momentos. Y si pensamos en cómo los fondos europeos han contribuido al proyecto de construcción europea, veamos con una breve evolución qué finalidad han tenido. Y claro, al principio, tanto el FEDER como el Fondo Social Europeo, fundamentalmente el FEDER, lo que financiaba eran infraestructuras, había que desarrollar el país, y en los años 80, donde se asocia un cartel del FEDER a carreteras, lógicamente, pero de las infraestructuras pasamos a la educación, al empleo, a la formación, al respeto al medio ambiente, a la internacionalización y a la modernización de nuestro tejido productivo, de tal manera que ahora la parte del cemento, la parte de las infraestructuras es muy poco relevante, aparte de todo un menú mucho más cualitativo, de mucho más valor añadido, que es al que se obliga a nuestras regiones para poder absorber dichos fondos. Por tanto, hoy en día todo lo que tiene que ver
fundamentalmente con tecnologías STEP, que bien conoce el secretario de Estado, con tecnologías STEP, con una PAC y una política pesquera que sea respetuosa con el medio ambiente, con una financiación del tejido productivo en actuaciones que sean modernas, con un Fondo Social Europeo destinado a la formación, por supuesto, pero también a la inclusión de los más desfavorecidos para intentar no dejar a nadie atrás. Todo esto es en lo que en estos momentos, frente a las infraestructuras, inicialmente se destinan los fondos de la Unión. Y la política de cohesión me parece además relevante para el proceso de construcción europea, porque si yo tuviera que pensar en 3 elementos que hacen Europa, que crean Europa, yo pensaría en primer lugar en Erasmus, y España es el principal receptor, 200.000 estudiantes. ¿Qué mejor se puede hacer que una generación se integre y vaya creando una idea común de Europa? Claramente, eso es un elemento básico. El otro es la PAC, por la importancia que tiene la política pesquera en nuestras zonas rurales. Y para mí la tercera es la política de cohesión, sin duda. No solo por los fondos, más de 184.000 recibidos a lo largo de estos 40 años, sino por toda la red de contactos que genera y que a veces pasa desapercibida. La propia política de cohesión a través de las regiones, porque va destinada fundamentalmente a las regiones, genera contactos entre universidades que pueden estar en Cádiz, con universidades que pueden estar en la frontera con Rusia, entre tejidos productivos de una zona y de otra, con sistemas de gobernanza de proyectos transfronterizos, transnacionales, con todo un elenco de eventos de encuentro y de contacto que de verdad que contribuyen a generar sinergias, a aprender unos de otros. Yo esto lo he visto sobre el terreno, no solo en España, sino con el extranjero, qué estáis haciendo, cómo puedo aprender y, en última instancia, a generar Europa. Así que es algo que de cara a futuro hay que tener mucho cuidado de que no se pierda. Pero además de esto, después de todos los fondos, estábamos gestionando el periodo 14-20 con 35.200 millones de euros. Pues como no teníamos bastante con la crisis anterior, que fue el COVID, pues, con la crisis anterior, que fue la gran recesión, después llegó el COVID. Y ahí, de nuevo, tuvimos, esta vez de la mano del presidente, pues un acuerdo fundamental dentro de la construcción europea, que fue nada más y nada menos que los Next Generation. Yo estaba allí, yo estaba viendo las negociaciones, asesorando técnicamente, y aquello tuvo muchísimo mérito porque tuvo mucho también de cooperación entre los jefes de Estado y de Gobierno, y el resultado fue nada más y nada menos que en estos momentos un plan de recuperación que con la nueva cuantía de préstamos para España son 102.000 millones de euros, a los que hay que añadir los que estaban gestionándose durante el periodo 14-20, que eran los propios del FEDER y del Fondo Social Europeo, 35.200, más los del 21-27, que son 35.500. Como podrán comprobar, la gestión de los fondos no para. Ciertamente es un reto muy grande, pero que da resultados y se ve. Y se ve por cómo se ve desde los propios ministerios, seguro que Jordi coincide conmigo, cuál era la situación de los tejidos productivos antes y después. Y yo lo veo con otra línea que es fundamental también, que es un instrumento de financiación fundamental, que es la línea de incentivos regionales, de ayuda a la producción industrial, que parte de lo que son las directrices de ayudas de Estado de finalidad regional, es pura política regional europea, que no estaba dentro del plan de recuperación, sí se financia en parte con el FEDER, pero que te da una visión muy ajustada, muy acertada de cómo se comportan los tejidos productivos en las diferentes partes de España. Y les puedo garantizar que a mí hay determinados proyectos que cuando yo era directora la otra vez en el 2009, más de carácter de transformación agrícola en determinadas zonas de España, que a mí ya no me llegan. Me llegan proyectos de muchísimo más valor añadido, y eso es consecuencia de muchas razones, pero entre otras de que la convergencia se va produciendo y de que el tejido productivo se va transformando, y eso yo creo que es justo ponerlo de manifiesto. El papel que tiene España, por ejemplo, en la gestión y en la absorción de proyectos STEP dentro de toda Europa, los que son de tecnología profunda, la más avanzada, pues no sé si lo saben, pero claramente somos de los países que obtenemos mayores proyectos, que selecciona un mayor número de proyectos, porque son de los que más presentan y de más valor añadido. Así que sigo diciendo como idea fundamental, España gestiona bien el dinero de la Unión Europea. Y poner de manifiesto todo esto exige también, como funcionaria que soy secretaria general, pero originariamente soy funcionaria, conozco perfectamente cómo funciona la Administración, el reto que supone la gestión de todo esto.
35.200 del 14-20, 102.000 del plan de recuperación y 35.500 del 21-27. ¿Y cómo se hace esto? Pues con una red de gobernanza pública extraordinaria, con una vocación de servicio público enorme que quiero reivindicar, con gran cantidad de funcionarios, el secretario de Estado bien lo sabe, trabajando muchísimas horas y poniendo muchísima ilusión y mucho convencimiento en lo que se hace, y el resultado en estos momentos es el 14-20 lo hemos cerrado, no hemos perdido dinero en absoluto. El plan de recuperación nos queda una solicitud de pago, acabamos de presentar la sexta, con el retorno obtendremos 60.000 aproximadamente en transferencias y unos 17.000, si no me fallan los datos, en préstamos, y además seguimos gestionando el resto de la política de cohesión. E insisto, ¿cómo se hace? Pues con muchas ganas, con mucha voluntad y con una red pública de gobernanza, incluidos los funcionarios de comunidades autónomas y de entidades locales, que a mí me gustaría, algunos de ustedes, verlos trabajar, incluidos en sábado. Podría contar anécdotas francamente divertidas al respecto. España gestiona bien, y de cara al futuro, ¿qué es lo que se plantea? Pues una variación en lo que vienen siendo las políticas tradicionales, de tal manera que la PAC, la cohesión, se juntan todas, y la pesca, los fondos de inmigración, se juntan todos en un plan nacional parecido al plan de recuperación. Y aquí España intenta poner de manifiesto la importancia que tiene que no se pierda la visión del territorio. Esto es fundamental, el papel de las comunidades autónomas y de las regiones. Y España, tengo que decir también, que ahora mismo está en una posición central y quizás por el discurso pro-europeísta que hace, a España se le escucha. No digo que siempre nos salgamos con la nuestra, pero a España se la escucha. Y el papel que está reivindicando España de las regiones es también fundamental. De cara a futuro, un plan como el que se quiere plantear, que es con capítulos regionales, además de ese plan nacional, requiere que no se pierda la visión del territorio, que no perdamos la visión del ciudadano. No podemos volver a la Europa de las naciones. Tenemos que no perder, mejor dicho, la Europa de los ciudadanos y de las regiones. Para ello es fundamental que ese enfoque que se hace de abajo arriba, desde el territorio, se mantenga. Además, es algo que está consagrado en los tratados. El artículo 174 del Tratado de Funcionamiento dice bien claro que la convergencia es una obligación, que hay que atender a las zonas rurales y a las más desfavorecidas. Así que de cara al futuro, además de estos planes nacionales, tendremos el Fondo de competitividad, del que seguro que habéis estado hablando, que consagrará la autonomía estratégica europea, pero a mí también me gusta decir que la autonomía estratégica no es solo lo que sale del Fondo de competitividad. Aprovechar el potencial de crecimiento que tienen las zonas rurales y que tienen cada uno de los territorios de cada país es fundamental, y más en sinergia. Con esto acabo, no quiero decir más, y espero que el futuro nos permita seguir construyendo una Unión Europea desde una gestión responsable y eficaz de los recursos públicos. Muchas gracias.